Bueno, muy bien, continuamos. Hay que decir en torno de lo local que el gobierno municipal ha puesto en marcha el proceso para llevar adelante la licitación del Estadio Minela, del Mundialista y también del Polideportivo. Bueno, Horacio Tacones se ha pronunciado totalmente en contra de esta cuestión. Por otro lado, el concejal Benedito presentó un proyecto de ordenanza para que se pueda trabajar en el campo de las publicidades con respecto de estos estadios. Sigue bloqueado, lamentablemente, el acceso al predio de disposición final. El gobierno municipal amplió la denuncia en la justicia que demora frente a algo que realmente es muy, pero muy preocupante. Creo que muchos de ustedes escucharon a la señora del MTA con la que hablé en el transcurso de esta semana, en esta idea de, bueno, nosotros estamos acá, necesitamos que nos amplíen el playón, necesitamos baño y queremos que el municipio haga todo, algo no se comprende por ningún lado. Una señora que se presenta como integrante de un movimiento de trabajadores excluidos, pero resulta que ella integra una cooperativa y tiene un trabajo, por horrible que sea, tiene un trabajo. Dicho esto al respecto de lo local, que también hay otras lecturas para compartir a lo largo de toda esta mañana, y de la cuestión nacional, bueno, lamentable y tristemente, Axel Kicillof, que en una entrevista que dio para un medio británico, dijo que los argentinos todavía en un número enorme aman el Estado, nos ha hecho otro regalito. Hay una orden ejecutiva para el pago de deuda de la provincia de Buenos Aires en default por 125 millones de dólares. Esto es cuenta chica al lado de los desastres que nos ha hecho Kicillof, que nos tiene embretados en más de 50.000 millones de dólares en juicios que en algún momento espero que alguien se ocupe de sentarse y decir, bueno, vamos a abrir un campo de negociación, porque hablamos de mejora de riesgo país, hablamos de unificación del tipo de cambio, levantamiento del cepo, ordenamiento de las variables, inflación a la baja. Ya en el día de ayer muchos consultores se atreven a decir que estará por debajo de 3 puntos la inflación del presente mes de octubre, pero bueno, tenemos todo esto. Les voy a presentar a Íñigo Errejón, les voy a hablar de una historia de España, pero que tiene profundas conexiones conductuales con la República Argentina. Íñigo Errejón es un dirigente que proviene de la formación Podemos. Podés ponerlo ahí en imagen cuando quieras. La formación Podemos. ¿Qué delay que tiene esto acá? Comenzó de pibito, digamos, en la organización Podemita, donde todavía quedan los restos humeantes notorios de Ione Belarra e Irene Montero. Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, más conocido como el Coletas, Coleta que se cortó cuando fue, digamos, arrasado políticamente por Isabel Díaz Ayuso en una elección en Madrid. Íñigo Errejón es un defensor de Cuba y un defensor de Venezuela. Digamos, no hay ninguna duda que Podemos es una formación que, articulada desde una idea comunista del poder, ha sido fuertemente financiada, así como el independentismo catalán, tanto por Vladimir Putin como subsidiariamente a través de sus proxies en el continente, como son Cuba y Venezuela. Cuba, que sigue padeciendo una situación catastrófica en materia de energía, con cortes absolutos en toda la isla, la gente caceroleando, gritando, intentando comunicar como puede y pasándola verdaderamente muy pero muy mal. De estos paraísos, estos tipos extrajeron el modelo con el cual quisieron convencer a buena parte de la humanidad de sus virtudes. Una de las cosas que los unen con la cámpora es el tema del abuso sexual. Íñigo Errejón, durante el primer mandato de Isabel Díaz Ayuso, fue el ariete de la izquierda. Todavía él estaba en la formación Podemos, después se fue a la formación Sumar, de la cual era vocero. Sumar es una decisión de los podemitas, todos más o menos corren por el mismo andarivel. Y en el día de ayer hizo saber a través de su cuenta en Twitter que renunciaba por haber llegado al límite de la disociación entre quién es él y el personaje, ¿no? Pero ¿qué escondía esa frase?
Lo que escondía esa frase es que Íñigo Errejón tiene 4 denuncias por abuso sexual. En la tarde-noche de ayer, hora de España, se presentó una actriz y presentadora de la televisión española a denunciarlo formalmente ante la autoridad competente en un proceso que recién se inicia. Y para que ustedes adviertan la naturaleza perversa de este individuo, y esto que digo de la Cámpora no es gratuito. La Cámpora tuvo que llevar adelante un protocolo de relaciones sexuales, porque sobre todo en la etapa del segundo gobierno de Cristina, los hechos de perpetración sexual de militantes de la Cámpora con respecto de sus propias compañeras se habían transformado ya en una cosa medio epidémica. Por supuesto que esto ha sido callado por la inmensa mayoría de los medios. Nosotros hemos dado cita y cuenta oportunamente en cada ocasión que la información estuvo en nuestro poder. Pero justamente tal es la malevolencia de este infausto personaje, Íñigo Errejón, les repito el término, lo van a escuchar mucho en los próximos días. Ayer a la tarde, colegas de Capital Federal se preguntaban, ¿y quién es? Claro, lo sacaste de los puteríos de la Casa Rosada y del Congreso y no saben muy bien dónde queda el mundo. Lo tenemos en foco hace mucho tiempo. Y esto decía Isabel Díaz Ayuso, contestándole a Íñigo Errejón, para que ustedes tengan una dimensión de la maldad de este personaje, hace 3 años. Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado se los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa, hablando despacio, hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque es que usted, como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar despacito para que, claro, la pobre mujer de centro derecha o extrema derecha, donde quiera que me ponga, le entiende. Porque, claro, usted es tan intelectual, es tan listo y tiene un discurso tan elaborado, tan concienzudo, después de tantos, podemos decir, días, horas en la política madrileña, ha destinado a esto, pues a lo mejor no me tiene que hablar así para que a usted le entienda. Y sobre todo, él empieza a comportarse. Me tiene que decir él cómo me tengo que empezar a comportar. Pero usted es el que defiende a las mujeres, es usted el que me puede venir aquí a hablar y dar lecciones parlamentarias. Hablando además y diciéndome cómo tengo que hablar, cómo me tengo que expresar, cómo tengo que decirlo, empezando por hablar de mi padre, de mi difunto padre, es lo primero que empieza a sacar mis temas familiares, y me habla del lodo y me habla de dignificar el debate parlamentario. Usted no me va a dirigir a mí tampoco el debate, y usted no me va a poner los deberes, ni me va a decir cómo me tengo que expresar, ni cómo tengo que hablar, ni de qué tengo que hacerlo. Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española. El político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias. Empezó, lo que sabemos de usted desde luego es en una facultad de ciencias políticas en una universidad pública, tanto que habla de lo público, donde destrozaron constantemente la convivencia de los estudiantes y donde ya tenían a bien entonces, desde sus asociaciones tipo Contrapoder, etcétera, y Juventud sin Futuro, a la que tanto les gusta dejar sin él, bien que medraban allí en ese tipo de asociaciones para dinamitar la convivencia de los estudiantes, para poner pancartas a favor de los presos etarras, que es lo que hacían ustedes constantemente en esas facultades, para acosar a los estudiantes que formaban parte de otras asociaciones que no comulgaban con sus postulados, para acosar a políticos, a periodistas que iban libremente a dar charlas en la universidad, como por ejemplo el caso del día que le hicieron aquel escrache infame a Rosa Díez. Y así empezaron ustedes a crecer ideológica y políticamente en la universidad pública, donde obligaban a los estudiantes a salirse de clase, a hacer huelgas de manera forzada, porque si no eran acosados y vilipendiados, como acostumbran a hacer siempre con su adversario político. Y ahí es donde ustedes crecieron. Yo creo que al llegar a este mundo, si hay algo que yo le puedo decir a ustedes, y a usted en concreto, es que tienen las manos manchadas de dictadura. Y eso es de lo que se compone su ideología. De dictadura, de pobreza, de indignidad. De eso se compone su trayectoria política, y la suya en particular.
Hablan de contrapoder. Señor Gutiérrez, por favor. Solo les gusta el poder. Y hablan de juventud sin futuro y solo les gusta que los jóvenes y, por supuesto, las mujeres y quienes más lo necesitan no lo tengan. Le llamo al orden, señor Gutiérrez. Ese es su planteamiento. Y luego me habla de corrupción, pero hay mayor corrupción moral que haber cobrado y haber justificado la construcción de una dictadura sanguinaria y ruinosa. Yo creo que no, señorías. Bueno, esto se lo decía Isabel Díaz Ayuso. Para ustedes que están escuchando radio, que no están viendo el streaming, yo diría el aspecto y la gestualidad de Ayuso da una idea clara de cómo sentía el acoso ideológico político de este individuo al que le ha contestado con tanta altura. Después vino la elección, donde uno de los principales centros de construcción de opinión y encuestas de España, el CSIS, la daba perdedora a Ayuso por más de 15 puntos. Ayuso ganó de manera absoluta y tiene mayoría propia en la legislatura de la Comunidad de Madrid, con lo cual hubo una fuerte reversión de todo esto. Pero si ustedes escucharon con atención, verán que la metodología es la misma. Es apretar al otro, no dejar el debate, acusar permanentemente, subirse a una especie de lugar especial de la moral con un discurso pro-feminista y ser lo que es este sujeto, un acosador sexual, yo diría compulsivo. Les reitero, de esto van a escuchar mucho en los próximos días. Quizás no tanto como se debiera, pero van a escuchar. En este momento es la hora 7:28. El gobierno ayer obtuvo 2 logros. Primero, la aprobación del GAFI, el ente multilateral que determina la condición de los países frente al tema lavado de dinero, tema que vale la pena ampliar. Y la segunda cuestión es que no hubo una mala nota para los aeropuertos argentinos, un tema en el que dicen que tuvo particular influencia e injerencia la acción del propio presidente Javier Milei. Ya continuamos, estamos en la 99.9, en una mañana de cielo gris en la ciudad de Mar del Plata, con una temperatura baja para esta hora, una térmica de 8 grados 2 décimos y humedad del 90%.